Después de que los Estados Unidos autorizaran la compra de la refinería Deer Park a Pemex, este mismo terminó pagando 596 millones de dólares justamente para su compra, según lo que dio a conocer el actual director de esta misma empresa. Y también se destacó de que se prevé que se terminen pagando los adeudos que tiene esta refinería con el objetivo de reducir los posibles riesgos que estos pueden representar para la misma empresa, porque hay que recordar que una deuda significaría que también entraría a todos aquellos elementos negativos que podría tener Pemex, justamente adquirir una nueva deuda. Y lo que se está mencionando por parte de su director y por parte del gobierno de México es que esta deuda sería saldada para que de esa forma el tema de los recursos que llega a obtener esta misma pues se vayan de manera relativamente íntegra al tema de los recursos que obtendría Pemex. Entonces sería un activo bastante positivo que le daría un poquito más de margen de maniobra en este sentido, que a ver, creo que eso es lo que está buscando actualmente la nueva administración, o sea, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, darle mayor margen de maniobra en un periodo de tiempo relativamente corto, con el objetivo de que la deuda se vaya reduciendo, o que por lo menos si existe deuda, también existe en términos de ganancias, porque si nosotros analizamos el panorama que teníamos anteriormente, el caso de Pemex tenía deudas y tenía pérdidas, no tenía ganancias. Lo que ha ocurrido con la actual administración es que justamente se ha liberado un poquito el tema de la carga fiscal, que esa carga fiscal consiste en reducción de impuestos a un tercio de lo que tenían anteriores administraciones, y también el tema de la inyección de capital por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por montos que se supone tendrían que estar destinados al tema de refinanciamiento. Y también hay que recordar que hace unos días atrás se mencionó el tema de bonos que serían emitidos por parte de Pemex para de esa forma darle, digamos, cierta liquidez por el momento, y pues no estar tan sometidos. Incluso por eso es que se crearon las estrategias que de tema de reducción de la carga fiscal, porque si nosotros analizábamos en los periodos anteriores, uno de los principales elementos que limitaba el margen de maniobra que tenía Pemex era justamente el tema de la cantidad de impuestos que tenía que pagar al gobierno mexicano. Entonces imagínense, ellos tenían una deuda muy grande y además tenían que estar pagando montos gigantescos al tema del gobierno de México. Justamente con la actual administración lo que se busca es dar margen de maniobra refinanciando deuda, que esa forma lo que se hace es reducir la cantidad de intereses que pagas por una deuda, que pues tú dirás, bueno, si se bajó de 0.1, de un 0.2, un 0.3, al fin y al cabo son bastante positivos, porque hay que recordar que la deuda de Pemex no son ni de 3 millones, no son ni de 4 millones, no son ni de 1000 millones, es bastante más que eso. Por consiguiente, cualquier reducción en el tema de los intereses es muy pero muy bueno, y es lo que se ha hecho: refinanciar deuda para reducir el tema de los intereses, también emitir el tema de los bonos, y también el tema de la reducción de la carga fiscal. Entonces desde aquí lo que se está buscando es darle mayor margen de maniobra y al mismo tiempo darle mayor operabilidad. Esto mediante las refinerías que tiene actualmente Pemex y las que se están construyendo. En el caso de la que se está construyendo actualmente, la refinería Dos Bocas, y con la que se terminaría integrando, que básicamente ya formaría parte de las que tiene Pemex, sería la refinería Deer Park en Estados Unidos, que pues ya, como les repito, el gobierno estadounidense ya autorizó la misma compra. Por consiguiente, ya no existe como tal ningún impedimento que pueda llevar a cabo que eso quede totalmente concluido. Entonces es una muy buena noticia, porque al fin y al cabo que se adquiera una nueva refinería en los Estados Unidos, pues también reduce los costos. Hay que recordar que el tema de construir una refinería desde cero es bastante caro, contrario a lo que puede significar comprar una que ya existe, porque hay que recordar que esta refinería se termina generando con una inversión en la cual se estima el periodo de tiempo en el cual va a haber el retorno a la inversión y además ganancias. En el caso de Deer Park es una refinería que ya tiene muchísimos años, por consiguiente ellos ya tuvieron el retorno a la inversión, y además del retorno a la inversión ya tuvieron ganancias. Por consiguiente es que se terminó vendiendo a un precio relativamente bajo, contrario, claro, poniendo su contraparte de construir una refinería desde cero. Entonces esto es muy bueno, porque también incrementa la cantidad de refinación que puede llegar a tener México, que aunque muchos señalan de que el tema de los autos de combustión interna ya no van a tener ningún futuro, pues bueno, eso todavía falta bastante camino. Hay que recordar que México es un país que está en vías de desarrollo, por consiguiente la mayoría de las personas que a lo mejor en algún momento llegan a pasar un vehículo eléctrico, un vehículo híbrido, pues van a dejar sus anteriores vehículos, y va a estar justamente ese mercado de segunda mano en el cual pues las
personas van a seguir utilizando estos mismos. Entonces eso de que ya no se van a utilizar los combustibles fósiles, pues es una falacia. O sea, se van a seguir utilizando, y no solamente en el apartado de transporte, se van a seguir utilizando en el apartado de la industria, porque es uno de los principales elementos que garantiza que no va a haber algún tipo de fallo. El ejemplo más claro, ¿qué es lo que está ocurriendo en Europa? Que países están teniendo un problema muy grave porque ellos se enfocaron 100% en el tema de la generación mediante fuentes renovables, pero dejaron totalmente de lado las fuentes que sí contaminan, pero que al fin y al cabo son más estables. ¿Y qué ocurre? Que como no se está produciendo por energías limpias y de golpe tuvieron que cambiar al tema de los energéticos contaminantes, pues es que actualmente los costos en España y en otras partes en Europa se terminaron incrementando, pues, a valores bastante altos que pues los consumidores finales tienen que estar pagando. Entonces de ahí es donde tenemos que partir. Aquí está toda la información en general, donde se destacó pues primero la compra, el pago de los 596 millones de perdón, el pago de los 596 millones de dólares, y también lo que se destaca de el tema de pagar la deuda que tiene actualmente esta misma refinería, con el objetivo, pues les digo, de no cargarle la mano a Pemex, porque lo que menos necesita en estos momentos es una nueva deuda. Esto pues al fin y al cabo es muy positivo. Y si ustedes dicen, bueno, ¿dónde se van a sacar los recursos? Como se menciona en la parte final del texto, del segundo párrafo hasta abajo, se dice que estos fondos o estos recursos van a salir del Fondo Nacional de Infraestructura, con el objetivo de justamente pues darle margen de maniobra, o sea, llevarse el paquete completo y no tener una refinería con deuda, sino irse directamente a una refinería, no nueva, obviamente no, pero una refinería que sea operable y que no tenga, digamos, una limitante que se tienen que pagar determinados montos cada periodo de tiempo por esta misma deuda. Entonces de ahí creo que fue muy positivo lo que el día de hoy se dio a conocer por parte de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora, otra noticia es el tema del Instituto Nacional Electoral, que hay que recordar que hace unos días atrás los consejeros del INE, impulsados claro por Lorenzo Córdoba, habían habían retrasado el tema de la de la revocación de mandato, la consulta para llevar la revocación de mandato, en donde pues su principal argumento que utilizaron estos consejeros es decir que no había las condiciones. Para ellos el término de condiciones se refería a que no le entregaron los recursos suficientes para hacer estas consultas. Y a ver, ¿saben lo que yo opino de ellos? Es una completa falacia. El Instituto Nacional Electoral tiene recursos. El problema con esto es que este órgano durante bastante tiempo ha gastado bastante en sus principales representantes, o mejor dicho en el apartado burocrático, en donde los salarios son bastante altos. Y a ver, yo no estoy en contra de que la gente le paguen bien, o sea, estoy en contra de que justamente les paguen muchísimo en el servicio público, porque a ver, el servicio público se constituyó con el objetivo de justamente servir a otras personas, o sea, que tengas tú la intención de servir y que no sea al 100% por un objetivo monetario, que claro, o sea, nadie come aire, que sí se necesita una remuneración, obviamente sí, pero justamente el apartado público tiene que partir de buscarse un recurso, pero también al mismo tiempo tener el objetivo de pues servir a la población, que sea uno de los principales ejes y no solamente el recurso. Pues lo contrario pasa en el Instituto Nacional Electoral, donde al parecer sus consejeros se basan principalmente en obtener de manera anual millones de pesos. Entonces ahí es donde tenemos que cambiar las cosas para pues que sí alcancen los recursos. Y a ver, otra cosa que yo también he señalado bastante, y es que durante las administraciones panistas, se creó una narrativa, digamos, un poquito absurda, de decir que si a un funcionario público tú le pagabas millones de pesos anualmente, nunca iba a ser corrupto. Y a ver, esto es una falacia donde tú lo quieras ver, porque a ver, créanme que así como el gobierno paga millones a estas personas, a estos funcionarios públicos, también del otro lado hay personas que pueden pagar más que el gobierno a un funcionario público. Entonces es absurdo que digan que la mejor forma de garantizar que no exista corrupción en un funcionario pues es literal incrementándole el sueldo. No, porque al fin y al cabo alguien más puede pagarle a esa persona y puede incrementarle la oferta. Lo que se necesita son funcionarios públicos que quieran ser funcionarios públicos, personas que realmente estén comprometidas. Aquí el dinero pues sí es un eje importante, pero no es el principal para justamente erradicar el tema de la misma corrupción. Y ahí los panistas se equivocaron drásticamente, porque esa estrategia de incrementar los salarios drásticamente a los servidores públicos surgió justamente durante el PAN, en donde se dijo, si le pagamos millones a funcionarios
funcionarios no van a ser corruptos. Y eso funcionó. Obviamente no. Ahí tienes a Genaro García Luna, que obtenía pues también millones de pesos, y el tipo estaba trabajando para el cártel de Sinaloa, que actualmente hay que recordar que está detenido en los Estados Unidos por justamente los delitos que se le están mencionando con el tema del crimen organizado. Por eso es que yo les digo que el día de hoy lo que está proponiendo Morena, que es justamente iniciar el proceso, el juicio político en contra del mismo Lorenzo Córdoba y otros consejeros del INE que votaron a favor de aplazar el tema de la consulta, y a posterior que esto llevara a la revocación de mandato, que pues como yo ya les he dicho, aunque esto pudiera ocurrir de que si la gente votara posteriormente se hiciera el tema de la revocación de mandato, pues la actual administración no lo iban a poder sacar. Es más que obvio. Si nosotros vemos los datos estadísticos y partimos desde ese punto, veremos de que pues un sector muy reducido es el que lo desaprueba con relación al que lo aprueba. Entonces, tomando esto en cuenta, pues sí, aunque se llevara a cabo esta revocación de mandato, el presidente seguiría porque, pues bueno, la gente no va a querer que se vaya. Pero de todas formas es un mecanismo muy positivo que da cavidad a que en un futuro un gobernante, si no le gusta a la población mexicana en su mayoría, pues este puede ser retirado del cargo. Y lo que hizo Lorenzo Córdoba y estos consejeros es justamente generar un mecanismo por el cual puedan evadir esta responsabilidad de darle voz a la gente para que en algún momento puedan decidir si se retira a un político o no del cargo. Pues fue lo que hicieron, porque con esto pues estaban checando el caldito, decir, a ver, si hacemos esto ahorita, lo podemos hacer a posterior. Entonces ellos lo que harían es que si un personaje lo quieren sacar del cargo, los mexicanos, ellos aplicarían esta misma estrategia, es decir, es que no hay las condiciones, y de esa forma aplazarían muchísimo tiempo, lo más posible, para que esa persona no salga del cargo durante un periodo de tiempo bastante prolongado. Por tales hechos es que yo estoy a favor de que se haga este juicio contra pues los consejeros del Instituto Nacional Electoral, que básicamente votaron en contra de la democracia, porque uno de los pilares pilares clave es el hecho de que las personas pueden decidir pues el tema de pues si les gusta quien nos está gobernando o no. Y aquí siempre va a haber personas que estén a favor, personas que estén en contra, personas que les importe muy poco. O sea, siempre va a existir eso, pero justamente la idea de la democracia es compartir digamos, contrastar esas dos ideas, los que están a favor, los que están en contra y los que no les importa en lo más mínimo. Es ahí donde tenemos que buscar, y el INE le negó esa posibilidad pues a la gente. Entonces aquí este tipo de aspectos se tienen que hacer en tiempo, y a pesar de que no se anuló y dijo no, esto ya no se va a hacer, pues lo que terminaron haciendo es pues generando un mecanismo para prolongar este tipo de consultas, y que de esa forma los políticos puedan ser retirados del cargo. Entonces lo que hicieron es buscar cómo pueden hacer en un futuro, si es que la gente está en contra de un político, no les agrada, pues ahí el INE va a jugar esa carta, es decir, no hay las condiciones, aplazan durante mucho tiempo, y de esa forma le dan más tiempo a ese político para que se permanezca en el cargo, y así pues hagan sus dagas o hagan sus tonterías. Pero bueno, esta es en sí la información el día de hoy, lo más relevante. Yo en el tema de estas dos noticias me parecen muy positivas, tanto el tema de Deer Park como en el tema del juicio político contra Lorenzo Córdoba y el resto de los consejeros que votaron a favor de justamente aplazar la consulta, que puede llevar una revocación de mandato, que como les digo, esa revocación de mandato el presidente no lo sacarían, al actual no lo sacarían por el tema de la aprobación que tiene por parte de la población mexicana. Entonces, pero a pesar de que eso sea así, pues les digo, lo importante es que esto se convierta en una costumbre, que se convierta en algo que ocurra cada periodo de tiempo en el cual entre un nuevo gobernante, o sea, que esté continuamente, independientemente si se le quiere o no, pues que sea un mecanismo para aquellos que a lo mejor no se le quiere la mayoría, se les pueda retirar. De además, no me queda otra cosa que decir. Si esta información les agradó, me pueden dejar un like, un comentario, suscribirse. Nada, nos veremos muy pronto. Muchas gracias por ver esto. Todos los links se los dejo en la descripción para que los puedan checar. Hasta luego y adiós.